Días, queridos compañeros. El día de hoy les estaremos hablando del ensayo de ductibilidad de los materiales asfálticos según la norma INVIAS E70207. Nuestro grupo está conformado por Karen Medina, José Pertús, Pablo Martínez, Antonio de Arco y mi persona, quien les habla, Miguel Machado. Ductilidad es una medida de cuando puede ser estirada una muestra de asfalto antes de que se rompa en dos. Es decir, que el material puede ser estirado considerablemente para estimar el comportamiento mecánico del material. Cabe decir que el material con ductilidad y se considera frágil y es algo poco deseable. E70207 describe el procedimiento a seguir para la determinación de la ductilidad en los materiales asfálticos. Sólida y semisólida. El procedimiento consiste en someter una probeta del material asfáltico a un ensayo de tracción en condiciones determinadas de velocidad y temperatura, en un baño de agua de igual densidad, definiéndose la ductilidad como la distancia máxima en centímetros que se estira la probeta hasta el instante de la ruptura. El ensayo se realiza con una velocidad de tracción de 50 más o menos 2.5 milímetros por minuto y la temperatura de 25 más o menos 0.5 por 77 más o menos 1 grado Fahrenheit. Aunque se puede realizar en otras condiciones de temperatura debido a concretarse, en este caso, la velocidad correspondiente. A continuación, mi compañero Pablo Martínez les hablará sobre los equipos y materiales. Muchas gracias, compañero Machado. Bueno, yo les voy a hablar sobre los equipos y materiales que utilizamos en el ensayo de ductilidad de los materiales asfálticos. Dentro de estos equipos y materiales encontramos los moldes. Estos moldes son para fabricar las probetas y serán de bronce o zinc, con la forma y dimensiones de la figura que les voy a mostrar a continuación. Las partes B y B' se las denomina pinzas y las A y A' piezas laterales. Aquí pueden ver el molde. Aquí está la parte B y la parte B' que son las pinzas. Y la parte A y la A' que son las piezas laterales. Aquí podemos encontrar también lo que significa cada cosa de este equipo o material. A es la distancia entre los centros, que va entre 111.15 a 113.15 milímetros. Esta parte de acá.
B, largo total de la briqueta, que va de 74.5 a 75.5 milímetros, que es esta parte de aquí a acá. C, distancia entre clips, que va de 29.7 a 30.3 milímetros, esta partecita de acá. D, borde de clip, de 6.8 a 7.2 milímetros. E, radio de clip, de 15.75 a 16.25 milímetros, esta que ven por acá. G, ancho de la boca del clip, que va de 19.8 a 20.2 milímetros. La distancia entre los centros de radio va de 42.9 a 43.1 milímetros. El diámetro del orificio del clip va de 6.5 a 6.7 milímetros, que es este que vemos acá en la punta. Y J, que es el espesor, que va de 9.9 a 10.1 milímetros. También encontramos dentro de estos materiales y equipos la placa, que sirve para el llenado de los moldes. Se dispondrá de una placa de bronce plana, provista de un tornillo lateral de sujeción y con la forma de dimensiones que se detallaron en la figura anterior. También encontramos el baño de agua, el cual es un baño de agua que puede mantener la temperatura de ensayo con una variación máxima de 0.1 grados centígrados a 0.2 grados Fahrenheit. Su volumen de agua no será inferior a 10 litros y estará equipada con una placa perforada para la colocación de las probetas, situada a una distancia mínima de 50 milímetros de fondo y 100 milímetros de la superficie. El agua del baño debe estar libre de sustancias aceitosas y orgánicas. Esto tiene que estar libre de estas sustancias para que el resultado de nuestro ensayo sea el mejor. También encontramos los termómetros. Para su empleo durante la inmersión en el baño de agua, se empleará un termómetro de inmersión total con las siguientes características. Aquí podemos ver las características de este termómetro. Según la referencia ASTM 63C, la escala es de menos 8 grados centígrados a 32 grados centígrados. La graduación es de 0.1 grados centígrados. La longitud total de este termómetro es de 379 más o menos 5 milímetros y tiene un error máximo de 0.1 grados centígrados. A continuación les va a hablar mi... Ok. Uno de los equipos capacitados para el ensayo de tracción del asfalto, que es el que denominamos como el ductilómetro. En esencia consta de un tanque de agua en el que se sumergen las probetas, provisto de un mecanismo de arrastre que no produzca vibraciones, capaz de separar a la velocidad especificada a un extremo de la probeta del otro, que se permanece fijo. La tolerancia máxima admitida en la velocidad especificada de un 5%. El procedimiento para este tipo de ensayo trata de la preparación de las probetas para evitar la adherencia del material a la placa y partes interiores del molde. Se cubren estas con una ligera película de una mezcla de partes iguales de glicerina y testrina, talco o caolín, montándose a continuación el molde sujetándolo sobre la placa mediante un tornillo lateral. La placa con el molde se colocan sobre una superficie horizontal
debiendo comprobarse que todas las piezas del molde se apoyen completamente sobre la placa. El material asfáltico se calienta cuidadosamente, agitándolo en cuanto su consistencia lo permita para prevenir los sobrecalentamientos locales, hasta que esté lo suficientemente fluido para verterlo. Se pasa entonces a través de un tamiz número 50, se homogeniza completamente y se procede al llenado de los moldes. Es así como se realiza este tipo de ensayo. Bueno, compañero, muchísimas gracias, compañera. Bueno, aquí le vengo a hablar sobre lo que es el llenado. Bueno, el llenado de los moldes se hará con cuidado, procurando no distorsionar el correcto montaje de sus piezas. ¿Qué pasa? Que se debe tener un cuidado muy preventivo, haciendo de que pueden ocurrir muchos movimientos. Esto puede hacer que pueda alterar nuestro laboratorio. Entonces, virtiendo el material en forma de chorro frío en un recorrido alternativo de extremo a extremo, hasta que se llegue completamente y con un ligero exceso. Entonces, ¿qué pasa? Que el asfalto se va a calentar. ¿Para qué? Para que esto se vaya formando como un líquido, así como de pronto uno hace con la brea, que se calienta para que vaya, vaya formándose así como un líquido. ¿Para qué? Esto se va a poner en la probeta o en los moldes donde esta se va a llevar hacia el laboratorio donde se le va a hacer el estudio. ¿Qué pasa? Que esto eh, no puede tener aire. ¿Por qué? Porque pueden producir muchas burbujas y esto dañaría nuestro laboratorio. Siguiente, compañero. Bueno, el conjunto de la placa, el- eh, la siguiente, compañero, anterior, disculpa. El conjunto de la placa, como lo es el molde y la probeta, se introducen de nuevo en el balde de agua. Bueno, aquí vemos que la probeta dentro del molde y protegida de polvo. ¿Qué pasa? Que la probeta tiene que tener muchos cuidados de que no vayan a haber polvos. Como pues dije anteriormente, esto pueden alterar nuestro laboratorio. ¿Qué pasa? Que la placa se va a sumergir en un balde o en un tanque vulgarmente. ¿Para qué? Que de pronto, ¿para qué? Para que se limpie. Esto va a tener a una temperatura de 30 minutos a 45 minutos. Ya cuando pasa todo esto, se va a hacer un conjunto de placas, un conjunto de las placas como lo es el molde y la probeta. Se introducen de nuevo en el baño. ¿Para que limpiándola, que no vaya al momento de que se vaya a hacer el ensayo, que lo va a explicar mi compañera Karen, que no vayan a ver suciedad, y esto hace de que eh, el asfalto tiende a estirar muchísimo mejor. Sí, compañero. Bueno, aquí va a hablar mi compañera Medina de cómo se va a hacer el ensayo, los paso a paso que se va a hacer. Se va a hacer. Gracias, compañero. Mucho gusto. Mi nombre es Karen. Continuaré hablando acerca de la ejecución de este ensayo. En cuanto a la ejecución, la probeta se monta en el ductilómetro, introduciendo cada pareja de clavijas de los sistemas fijo y móvil en los correspondientes orificios de cada pinza, poniendo a continuación en marcha el mecanismo de arrastre del ensayo a la velocidad especificada hasta que se produzca la rotura. Se mide la distancia que se hayan separado ambas pinzas hasta este instante. Este resultado va expresado en centímetros. Durante la realización del ensayo, la probeta, al irse estirando, deberá permanecer en todo momento sumergida en el agua del ductilómetro, sin aproximarse a la superficie o al fondo, una distancia menor de 25 milímetros. La temperatura del agua será
normalizada con una tolerancia más o menos al 0.5 grados centígrados. ¿Cómo se mantiene esta temperatura o se le hace un seguimiento? Con pues, el termómetro de infusión que ya hemos explicado anteriormente. En un ensayo normal, el material asfáltico entre las pinzas se va paulatinamente estirando hasta formar un hilo, produciéndose la rotura en un punto en el que el hilo no tiene apenas sección transversal. Y durante el ensayo, el material bituminoso al estirarse tiene tendencia a subir hasta la superficie del agua o tocar la placa del fondo del ductilómetro, se debe ajustar la densidad relativa del agua a la del material ensayado, añadiéndole tal vez líquidos como alcohol metílico o cloruro de sodio, según sea el caso, hasta conseguir que el hilo quede lo más recto posible sin elevarse o descenderse. Los resultados. La distancia en centímetros que se han separado las pinzas debe ser su posición inicial hasta que se produce la rotura en un ensayo normal. Este valor de la ductilidad en una se ensayarán 3 probetas por muestra y el valor medio obtenido en un ensayo normal se expresará como el resultado de la ductilidad, especificando las condiciones de velocidad y temperatura a las que se haya realizado este ensayo. A continuación veremos una tabla que describe las especificaciones del cemento asfáltico según esta. Por ejemplo, pavimentos que son clasificados como 40-50, 60-70 y 80-100. Estas clasificaciones previamente ya las hemos visto en clase. ¿Cuál es la distancia mínima permitida para que sea considerado un buen ensayo o que este tenga una buena ductilidad, por ejemplo? Para un pavimento 40-50, la distancia mínima que se debe obtener es de 80 centímetros. Para un pavimento de 60-70 es de 100 centímetros, al igual que un pavimento 80-100. A continuación vamos a ver un video donde pues vemos todo lo que hemos explicado anteriormente. Cuando estamos trabajando con materiales asfálticos es importante preguntarse, ¿qué tan dúctil es el material asfáltico que estoy trabajando? Ya que cuando un asfalto presenta baja ductilidad, normalmente presentará propiedades adhesivas bajas y su comportamiento en servicio no será el mejor. Es así como el INVIAS en la norma INF E702 establece el ensayo de ductilidad de los materiales asfálticos, y en el capítulo 4 de las especificaciones generales de construcción de carreteras, establece los valores mínimos de control para el material según su uso para garantizar la calidad del proyecto en donde va. A grandes rasgos, el ensayo consiste en someter a tracción una muestra de material asfáltico a una velocidad constante de 50 más o menos 2.5 milímetros por minuto, a una temperatura constante de 25 más o menos 0.5 grados centígrados a baño de María, y midiendo una elongación máxima de la probeta hasta el instante de su rotura, dándonos una idea de las propiedades a tensión del material y permitiendo compararlo con la especificación del capítulo 4. Materiales y equipos. Para la realización del ensayo se debe contar con moldes. Estos deben ser de bronce o de latón. Las partes a resaltar de este molde son las pinzas y las piezas laterales. La placa, que será usada para apoyar y llenar los moldes. El ductilómetro debe garantizar tener la probeta siempre sumergida, mientras que las dos pinzas son separadas, y tener una capa de agua por encima y por debajo de la probeta de 2.5 centímetros y mantener la temperatura de ensayo. Un termómetro. El agente desmoldante. Este se usa para cubrir el fondo y los lados del molde y evitar que el asfalto se adhiera. Ojo, este paso es muy importante, ya que si se adhiere la probeta al molde, esta se altera y los resultados ya no son confiables. Un horno para mantener la muestra de asfalto a una temperatura en la que pueda fluir. Espátula para poder enrasar. Tamiz número 50 y un aditivo para regular la densidad relativa del agua.
Procedimiento. Lo primero que se debe hacer es ensamblar el molde sobre la placa de bronce. Ojo, recuerda cubrir la superficie de la placa y las superficies interiores con el agente de desprendimiento. Esto es importante para garantizar los resultados. Lo siguiente es calentar el material asfáltico hasta que esté suficientemente fluido para verterlo en el molde. Y con una espátula caliente se enrasa la probeta. Después de esto se vuelve a sumergir en el baño de agua con la temperatura de ensayo al menos entre 85 y 95 minutos. Se retiran la placa y las piezas laterales con cuidado de no alterar la muestra con un movimiento deslizante. La probeta se monta en el ductilómetro y con una espátula caliente se enrasa la probeta. Después de esto se vuelve a sumergir en el baño de agua con la temperatura de ensayo al menos entre 85 y 95 minutos. Se retiran la placa y las piezas laterales con cuidado de no alterar la muestra con un movimiento deslizante. La probeta se monta en el ductilómetro introduciendo las clavijas del ductilómetro en los orificios correspondientes de cada pinza. Se pone en acción el mecanismo de arrastre a la velocidad especificada hasta producir la rotura o en caso tal